podamos estar aquí escuchando su palabra, amén. Su palabra es lo que nos da vida a usted y a mí. Es lo que necesitamos para respirar, tomar nuevas fuerzas y seguir adelante. Y en esta mañana tengo ese privilegio de poder empezar esta serie que tendremos durante varios domingos, hablando sobre la primera carta, la primera epístola a Timoteo. Y esta carta es especial para mí. Cuando yo tenía 12, 13 años, ese hombre que está ahí, Moisés, dedicaba su tiempo para discipularme, y nuestro primer gran estudio fue Primera de Timoteo. Y esta carta creo que también es una carta personal del apóstol Pablo hacia su hijo en la fe. Y creo que podremos aprender mucho de este texto. Pero antes de que entremos de lleno, yo quisiera tomar solo unos minutos para ponernos un poco en el contexto de esta carta, y muy seguidamente los predicadores que puedan compartir las próximas semanas profundizarán en cada capítulo. Y lo que hoy nos corresponde es el capítulo 1, pero déjame hablarte un poco en el momento donde Pablo escribe esta carta. Estamos hablando del año 63 aproximadamente después de Cristo. Él ha sido liberado de su primer encarcelamiento romano y allí quiere tratar varios asuntos. Él escribe muy seguramente desde Macedonia, desde Grecia, y le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo es un joven fervoroso que ama al Señor y que está trabajando en el servicio al Señor con Pablo. Él es un joven de Listra, provincia de Galacia, y usted y yo recordamos esas sabias mujeres, Loida e Eunice, que le guiaron. Su abuela y su madre le guiaban en las escrituras. Su padre era griego. Incluso por este motivo, en Hechos vemos cómo él tiene que ser circuncidado por temor a los judíos. Y allí, en medio de todo esto, Timoteo decide servir al Señor. Decide servirle con un corazón apasionado. Hay mucho que debe de aprender, pero en su corazón hay esas ganas, esa alegría, esa ilusión. Pero él no se va a enfrentar a problemas pequeños, sino que pasará una de las grandes epidemias doctrinales del primer siglo, la falsa doctrina que se metía en las iglesias de nuestros primeros hermanos. Hay algo que me llama la atención de Timoteo, y es que su nombre significa uno que honra a Dios. Y tiene mucho que ver con el título del cual tú y yo vamos a hablar, con este capítulo 1, uno que honra a Dios. ¿Podría decir la gente que Diego es uno que honra a Dios? ¿Podría decir la gente eso de cada uno de los que estamos aquí? Vamos a intentar hablar un poco de esto. Él le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y él está en la iglesia de Éfeso, es el pastor en aquel momento de esa iglesia, intentando poner un poco de orden. Pero la iglesia de Éfeso no es una iglesia fácil, es una iglesia que tiene falsa doctrina, hay gran desorden en la adoración y hay necesidad de líderes calificados que quieran honrar al Señor. Ese es el contexto que tú y yo nos encontramos, y el apóstol Pablo hablará a través de toda esta epístola sobre la salvación, sobre los atributos de Dios. Hablará sobre la caída del hombre, sobre la persona de Cristo, y hablará también de la segunda venida de Cristo. Y cuando tú y yo entramos aquí en este primer capítulo, te pido que me acompañes allí, Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leerlo juntos, y vamos a analizar un poco cada uno de estos pasajes, que vamos a dividir en 3 en esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 1. La primera de esas 3 cartas pastorales que escribe el apóstol Pablo, primera, segunda de Timoteo y Tito. Y vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tiene allí, amada iglesia? Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo poco a poco, intentando profundizar un poco en ella. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe,
gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En el versículo 1 tú y yo encontramos una palabra clave y es la palabra Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo le dice a Timoteo, para poder superar los problemas que te vas a encontrar en Éfeso, no olvides cuál es tu esperanza. Tu esperanza es Cristo. Y en el versículo 2, él empieza esa carta personal de amor hacia su hijo en la fe. Y claramente le dice, verdadero hijo en la fe. Pero fíjate, el saludo de Pablo típico de gracia y paz, que utiliza en la mayoría de sus epístolas, aquí de alguna manera lo modifica un poco e introduce una palabra especial y es la palabra misericordia. Amada iglesia, siempre habrá error porque somos seres humanos. Siempre habrá falta de entendimiento. Siempre, muchas veces el hombre se acerca a las Escrituras creyendo que él tiene la verdad y no que Cristo es la verdad. Pero hay una clave cuando tú y yo corregimos el error de aquel que se quiere acercar a Dios y es la palabra misericordia. Timoteo se va a enfrentar a maestros, falsos maestros, pero Pablo le dice, no dejes la misericordia. Recuerda el glorioso evangelio, que es que Dios amó al mundo, al pecador, aquel que no tiene conocimiento de él. Ámale de la misma manera. Y en su presentación de esta carta, Pablo quiere destacar la esperanza que hay en Cristo, pero sobre todo la misericordia, Timoteo, que debes de tener para tratar estos temas, porque tratas con almas. Y es bueno que tú y yo aprendamos en esta mañana la importancia de la misericordia en nuestras vidas. Y quiero hacerte la primera pregunta de esta mañana. ¿Crees que Dios ha tenido misericordia contigo? Es más, su misericordia es nueva cada mañana, cada día. Es justo, amada iglesia, que tú y yo amemos incluso a aquel que está perdido, incluso a aquel que está equivocado, y que le amemos y tengamos misericordia de él. Y que por medio de su palabra podamos corregir el error. Y aquí es donde entrará el grueso de este capítulo. A partir del versículo 3 hasta el 11, el apóstol Pablo confrontará la falsa enseñanza que estaba en aquel momento en la iglesia de Éfeso. Acompáñame allí, versículo 3 en adelante. Moisés, ¿puedes leerlo, por favor, del 3 al 11? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo confronta de una manera contundente la falsa enseñanza. Déjame decirte cuál era esta falsa enseñanza. Habían hombres, y no eran hombres con poca influencia, sino que muy probablemente eran ancianos de la iglesia, que empezaron a interpretar de manera privada el Antiguo Testamento y a sacar conclusiones de ellos mismos. Y empezaron a decir, Cristo más
las obras. Cristo más la ley. Este problema también lo tuvo la iglesia de los Gálatas y el apóstol Pablo los confronta de la misma manera. Esta, como digo, era una pandemia doctrinal que se expandía por el primer siglo. Y Timoteo tenía que enfrentar a hombres seguramente mucho más capaces que él, seguramente mucho más preparados, seguramente con mayor influencia, pero Timoteo y el apóstol Pablo utilizan el versículo 3, mandases, utiliza un término militar. Timoteo se tiene que plantar en la batalla para defender la verdadera enseñanza de Cristo. Y no era una tarea fácil, no era una tarea fácil. En el versículo 4 nos muestra las fábulas y genealogías que estos falsos maestros intentaban interpretar a su manera. En el versículo 5 vuelve a decirle Pablo a Timoteo, es un mandamiento, tienes que ponerte firme en defender la fe. En el versículo 6 el apóstol Pablo quiere apelar a la buena conciencia. Y déjame decirte que la buena conciencia es como el timón de tu barco. Es como el timón. Por eso después algunos naufragaron porque se olvidaron del timón. Y entonces cuando tú no tienes el control de tu vida, tu conciencia no está alineada a la palabra de Dios, tu barco empieza a ir a la deriva. Estos falsos maestros se desconectaron de su conciencia. Ellos querían ser doctores de la ley y empezaron a amar el mundo, empezaron a querer seguir con el reconocimiento que tenían los fariseos en aquella época. Se desconectaron de la buena conciencia y utilizaban vacías palabras para intentar dar argumento a su verdad. Amada iglesia, no permitas que tu conciencia se desconecte de la palabra de Dios. Es lo que va a ayudar a mantener el rumbo de tu barco, de tu vida, y a llevarte a buen puerto, a un puerto seguro. Amén, iglesia. Y el versículo del 9 al 10, el apóstol Pablo va a utilizar términos muy fuertes que rompen casi los 10 mandamientos. Él va a hablar sobre los primeros mandamientos que hablan de mi relación con Dios y de la segunda mitad de los 10 mandamientos que hablan de mi relación con el prójimo. Y cómo la ley nos muestra nuestro pecado. La ley nos muestra nuestro pecado. Pero la ley no me lleva a la salvación. La ley es útil, y lo va a decir unos versículos más adelante, es útil, es buena para yo darme cuenta que soy incapaz de reconciliarme con Dios por mí mismo. Soy incapaz. Y el versículo que más me apasiona de este pasaje es el versículo 11. Míralo por un momento. Según el glorioso evangelio. Qué frase tan hermosa. El apóstol Pablo va a empezar a crear una cadena. Él va a decir, la falsa doctrina que te lleva a confiar en ti mismo, en tus obras y en lo que tú puedes hacer, te va a separar de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, Pablo? La voluntad de Dios es que la salvación no es por obras para que nadie, ¿qué iglesia? Se gloríe. La gloria no es para mí, no es por lo que yo pueda hacer. La gloria viene del glorioso evangelio, de lo que Cristo hizo en aquella cruz por ti y por mi iglesia. Y allí es donde Pablo va a encaminar todo a partir del versículo 12 en adelante. La falsa enseñanza, las obras, te llevará a darte la gloria a ti. Pero el glorioso evangelio te lleva y te invita continuamente a dar la gloria al único que merece. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante, vamos a leerlo hasta el 17. Alfredo, ¿me ayudas? Del 12 al 17, por favor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este pasaje el apóstol Pablo, encaminando el glorioso evangelio, lo primero que debe de hacer es reconocer que él también en otro tiempo confió en él mismo. Él también en otro tiempo buscó su propia gloria. Y cuando él dice yo soy el primero, no está hablando de número, está hablando de superlativo. Él se consideraba el mayor de los pecadores. Y allí él tiene que decir la clemencia, la gracia, el perdón de Dios, el glorioso evangelio ha hecho que yo entienda que no depende de mí, que la gloria pertenece solamente a Él. Segunda pregunta que quisiera hacerte en esta mañana: ¿qué produce en ti pensar en el perdón de Dios? ¿Qué produce en tu corazón? Cuando tú miras tu vida y de lo que Dios te ha librado, de cuánto Él te ha perdonado, amada iglesia, ¿qué produce esto en tu corazón? Tiene que producir primero que todo el gozo de la salvación, tiene que producir una alegría, una paz que sobreabunda, una paz que aunque todo se desmorone a mi alrededor, yo estoy seguro y confiado en lo que Él hizo por mí, en lo que Él hizo por mí. Y esto te ayuda a seguir adelante. Y recuerda, ¿quién es tu esperanza? Cristo. Cristo. ¿Quién fue el primero en recibir misericordia? Yo. ¿Cómo no tendré esta misericordia para aquel que está en el error? Esto tiene que cavar hondo en nuestro corazón, amada iglesia. Tiene que estar sellado en nuestro corazón. El Señor entregó su vida por ti y por mí, no para que tú y yo nos gloriemos, sino para que le demos la gloria a Él. Y aquí el versículo 17, donde quisiera tomar unos pocos minutos más, el versículo 17 es para mí un versículo abrumador. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, o sea, todo lo que te he dicho, Timoteo, tiene un propósito. Por tanto, escucha bien, Timoteo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así sea. A Él sea toda la gloria. Y déjame hablarte un momento sobre la gloria. Mira, este es el eterno conflicto del ser humano. El eterno conflicto del ser humano es el siguiente: o le das gloria a Dios o te das la gloria a ti mismo. Es más, tú y yo podríamos resumir este maravilloso libro de una manera: Dios mostrando su gloria y el hombre rechazando su gloria. Esa es la historia de la humanidad. Dios muestra su gloria. Es más, déjame decirte, hablando de la gloria, la palabra gloria, podemos decir dar gloria, podemos hablar como de alguna manera darle honor, darle alabanza, darle adoración al Señor. Pero la palabra gloria habla del esplendor, de la magnificencia, del poder salvífico y amoroso de nuestro Dios. De esto habla su gloria. No solamente su Shekinah, su resplandor, no es solamente que lo llena todo en el cielo, no es solamente que en los cielos nuevos y tierra nueva no habrá sol porque su gloria lo llenará todo. No es solamente eso, su gloria es su amor hacia la humanidad.
Su gloria es su perdón, es su misericordia. Su gloria es Él mostrándose a la humanidad como el Salvador. Y el ser humano rechazando continuamente su gloria. Es más, déjame decirte que Satanás no tuvo suficiente con la gloria que Dios le había dado y por ello cayó. Es más, déjame decirte, Adán y Eva, que estaban sobre el pináculo de toda la creación, no tuvieron suficiente con la gloria que Dios le había dado. Ellos quisieron ser como Dios. El eterno conflicto de tu corazón y del mío cada día es: con esto que pienso, digo, opino, con esto que actúo, ¿doy gloria a Dios o me doy la gloria a mí mismo? De esto se trata la vida cristiana. Y déjame decirte que todos luchamos con ello cada día, cada día. Cada día de nuestras vidas, mis actitudes, mi corazón, mis pensamientos van a determinar si yo quiero vivir mi vida dando gloria al único que merece, o si todavía las garras del mundo me tienen tan atrapado que quiero darme un poquitico de gloria para mí, un poquitico. Déjame decirte, amada iglesia, que el apóstol Pablo hace hincapié en esto, al único que merece la gloria, al único y sabio Dios. ¿Sabes qué? La creación habla de su gloria, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los ángeles, anunciando el evangelio, decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. El Señor Jesús, orando por sus discípulos, le decía al Padre: yo te he glorificado en la tierra. La vida de nuestro Señor Jesús fue un puro y perfecto ejemplo de dar gloria al único que la merece. Pero lo mejor de todo es que Cristo, amada iglesia, es la misma gloria de Dios. Y tú y yo lo tenemos en nuestro corazón, la misma gloria de Dios. El escritor a los Hebreos, hablando de Cristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Cristo, iglesia. Ese es Cristo, la gloria misma de Dios. Qué bueno es que tú y yo pensemos en Cristo como que Dios quiso mostrar su gloria para conmigo en aquella cruz. Lo que para el mundo era locura y no entendían, era la mayor muestra de la gloria de Dios. La mayor muestra de la gloria de Dios. Y para finalizar, vamos a hablar un poco sobre cómo yo puedo dar gloria a Dios en mi vida. El escritor de los Salmos dice: no a nosotros, Jehová, Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre sea gloria por tu misericordia y por tu verdad. Quiero darte 3 recomendaciones con las cuales tú y yo podemos dar gloria a Dios en nuestra vida. La primera de ellas es: vive el glorioso evangelio, vívelo, vívelo. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su corazón a Cristo, si alguien de los que nos escucha a través de las redes vive el glorioso evangelio de Cristo, no hay manera que tú te reconectes con Dios. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una, y es Jesucristo. Y tú y yo, que ya somos creyentes, debemos de venir cada día a la cruz. Debemos de venir cada día a recordar que no depende de mí, que la gloria no es para mí. Vive el glorioso evangelio. Acompáñame por un momento a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Quiero darte una segunda recomendación. Vive una vida de fruto. Vive una vida fructífera. Que tus frutos den gloria a Dios. Y el Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, escúchalo bien: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué, iglesia? Fruto. Y seáis así mis discípulos. Vive una vida cristiana llena de fruto para darle gloria a Él. Para que cuando otros vean tu vida, glorifiquen a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Lleva una vida cristiana llena de fruto. Y tercera recomendación, déjame decirte, proclama su palabra. Proclamar la palabra de Dios es la mejor manera que tú y yo podemos hacer para darle gloria a Él. Y el escritor, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 3:1 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vive el glorioso evangelio, da fruto en tu vida, proclama su palabra. Y volvamos al texto para finalizar, porque el apóstol Pablo quiere hacerle una advertencia, una exhortación a Timoteo en el versículo 18 al 20. Capítulo 1, versículo 18 al 20, dice lo siguiente: este mandamiento de nuevo orden militar, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Alejandro aparece también en 2 de Timoteo capítulo 4 en relación con Fileto, otro falso maestro. Es muy probable que cuando el apóstol Pablo estuvo allí en Éfeso, él mismo fuera el que los sacara de la iglesia debido a la falsa doctrina que estaban enseñando. Pero cuando él se va a Macedonia, le encarga a Timoteo que tenga cuidado. Estos dos siguen rondando, siguen esparciendo de alguna manera esta falsa enseñanza, que lo único que busca es que tú te lleves la gloria y no Dios. Amada iglesia, como el apóstol Pablo a Timoteo, yo te encargo hoy, de que vivas tu vida para dar gloria a Dios. De que no permitas que nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas, te haga pensar por un momento que la gloria es tuya. No lo permitas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tú y yo ahora vivimos en la santificación, pero llegará un momento de la glorificación. ¿Sabes por qué anhelamos tanto ese momento? Porque quiere decir que a partir de allí ya no habrá pecado en mi corazón. Ya no, las garras del mundo ya no me podrán atrapar. Y mi eternidad entera será ¿para qué? Para darle la gloria a Él. Para que tú y yo cantemos: santo, 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 digno eres tú. ¿Sabes qué? El apóstol Juan lloraba en el Apocalipsis, lloraba porque no se hallaba ninguno digno, ninguno. Y el que hablaba con él le dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Él es digno. Amada iglesia, Cristo es digno de que tú y yo vivamos nuestra vida para darle gloria a Él. Amén. ¿Quieres orar conmigo, por favor? Señor, te damos gracias por tu palabra. Siempre es certera para nuestro corazón, para reconducir nuestra vida. Queremos pedirte perdón, Señor, porque andamos por este mundo y nos cuesta tanto entender que la gloria es solo para ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos en medio de nuestra incredulidad. Ayúdanos en medio de nuestro pecado, Señor. Te necesitamos a ti. Fortalece nuestra fe en ti. Y ayúdanos a vivir nuestra vida dando fruto para glorificar tu nombre.
Señor, confiamos en que tú eres fiel y justo para cumplir esa obra que iniciaste en nosotros. Por tanto, descansamos plenamente en ti. En el nombre de Jesús, como iglesia decimos amén.